Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Hoy, amados hermanos, yo quiero tener un tiempo en la meditación de la palabra en un tema que será de grande bendición para todos nosotros y que será de gran provecho, no solamente como cristianos, sino también como núcleos o como parte integral de la sociedad. Para eso quiero que me permitan leer una porción de la palabra para fundamentar el tema de hoy, y está en Mateo 22:37, que dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy quiero tratar el tema: cuida tu mente. Así mismo, cuida tu mente. Amados hermanos, yo estoy aquí porque el Señor me ha pedido que hable este tema. Hay mucha corrupción, todos estos elementos sociales están atacando, están explotando como una granada fragmentaria en la mente de la humanidad. La mente, amados, es el campo de batallas en donde libramos las más importantes batallas de nuestra vida. Las batallas que se libran en la mente son las que van a determinar nuestro futuro y el tipo de vida que nosotros vamos a tener. Por eso es que una de las piezas de la armadura de Dios, de la que habla Pablo en Efesios capítulo 6, esa armadura que Dios ha provisto para nuestras vidas, está en Efesios 6:17, y es el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco que protegía la cabeza y la frente de los soldados en la guerra, pero aquí tipifica protección a tus pensamientos. Dios, pues claro, Él está interesado en el estado de salud mental de nuestra mente, porque solo una mente sana es capaz de amarlo a Él con todas sus fuerzas. Por eso el diablo va a buscar siempre la manera de invadir la mente y bloquearla para evitar que esa mente piense en Dios y que la palabra de Dios no encuentre cabida en ella. El diablo te va a enviar dardos de fuego a tu mente, a manera de pensamientos, de ideas, de argumentos y de razonamientos que se rebelan contra el conocimiento de Dios, contra los principios de Dios, contra la naturaleza de Dios, y así podrá paralizar tu mente para anular tu fe. Óigame bien, ¿por qué? Porque el diablo sabe muy bien que sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche esto: para los médicos existe un método llamado profilaxis. ¿Qué es esto? Esto consiste en evitar las enfermedades, y la profilaxis para ellos es más importante que el tratamiento de la enfermedad. O sea, es la raíz del problema, no el efecto. Así mismo ocurre con cualquier tipo de mantenimiento. Hay dos tipos de mantenimiento: mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Cuando se tiene un buen mantenimiento preventivo, entonces no habrá necesidad de hacer correcciones. Más o menos le estoy hablando de esto para que usted entienda. En este caso, la enfermedad que nosotros debemos evitar, la profilaxis que debemos hacer profilácticamente hablando, es el pecado. Y así como la enfermedad tiene un periodo de incubación, de desarrollo y de manifestación, de esta misma manera ocurre con el pecado. La incubación del pecado comienza precisamente aquí, en tus pensamientos, en tu mente, aunque el diablo use otros métodos, otros sentidos, como el olfato, el oído, la visión, la vista, esos sentidos naturales, para seducir al hombre o para incitarlo con la tentación a que cometa el pecado que lo llevará para siempre a la condenación eterna.
Yo quiero que usted me atienda porque esto es un tema muy importante para todos nosotros. El diablo trabaja duro para hacer que los hombres cometan pecado. ¿Por qué? Porque el pecado produce tres consecuencias mortales en el hombre. Primero, te condena a la llama del infierno y al lago de fuego. Segundo, el pecado te separa de Dios. Tercero, el pecado te convierte en un esclavo del pecado y en una propiedad privada de Satanás. La armatología, que es el estudio de la doctrina del pecado, de eso yo quiero hablar brevemente, no quiero introducir en esto, porque no quiero solamente ir al punto central del tema. La armatología, estudia el origen, la naturaleza, la transmisión, la universalidad, los efectos, el remedio y la destrucción del pecado. Pero necesitamos conceptualizar primero qué es el pecado. El pecado es cualquier falta al carácter y naturaleza de Dios. Es transgredir la ley de Dios, es transgredir la palabra de Dios. El pecado abarca todo lo que hacemos, todo lo que decimos e incluso todo lo que pensamos. Dios, óigame bien, es la máxima norma y expresión de la santidad. Él mismo es el concepto total de la santidad. Es precisamente esa santidad y perfección de Dios la que el hombre nunca podrá alcanzar jamás. Porque esta condición de total santidad y perfección solo le pertenece al Dios del cielo, a Dios Todopoderoso. Y aunque dice la Biblia en su palabra, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y si alguien llegara a ese nivel de perfección que Dios le permite tener, jamás llegará a ser divino. ¿Por qué? Porque perfección no es divinidad. Perfección es alcanzar la estatura de Jesucristo, el varón perfecto. Eso está en Efesios 4:13. Y Colosenses 1:28. Ahí dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero la divinidad es solamente un atributo de Dios. Entonces vamos a ver el proceso del pecado. Vamos a analizar los pasos previos al pecado cometido. Primero, comienza la captura de tu atención. Lo primero que el diablo hace para llevarte a la tentación es capturar tu atención. Si él te lleva a ese terreno, donde él es la máxima autoridad, la tentación, a ese mismo terreno que Satanás llevó a Jesús, ese es el terreno donde el diablo es el emperador de la muerte y solo con el poder del Señor podemos vencerlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Satanás capturó la atención de Eva y los sentidos de Eva, esos sentidos naturales que son tan frágiles al medio ambiente. La tentación afectó los sentidos de esta mujer, de Eva, la vista. Cuando ella dice, y vio la mujer, la vista. El gusto, que el árbol era bueno para comer. El olfato, dice, seguramente olían muy bien el fruto prohibido. El oído, y dice que ella oyó la voz del diablo, no la voz de Dios. Y el tacto, cuando tuvo el fruto en sus manos, ya ella estaba en las manos de Satanás. Y luego de estos pasos, la mente de Eva solo pensaba en comer del fruto. Ya estaba en las manos de Satanás. Ya estaba en el terreno donde él es ese cazador de las almas. Génesis 3:6 dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Mira lo que dice. Santiago capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ese es el primer paso al pecado. El segundo paso es caer en el terreno de la tentación por causa de la concupiscencia. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vea, la tentación es la instigación que produce el deseo de algo, generalmente de cosas que no convienen. La tentación está ligada a la seducción y a la provocación. Cuando Dios dice: no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás, la palabra original quiere decir no me provocarás, no me provoques. Entonces está diciendo eso: no me provoques. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la concupiscencia de la que habló Pablo aquí, Santiago aquí en el capítulo 1? ¿Qué es tentación? Es el deseo desmedido de la satisfacción carnal. Concupiscencia es la que lleva a los hombres a desear cosas que va en contra del carácter santo y justo de Dios. Es decir, que son los malos deseos. La concupiscencia se manifiesta desde lo más profundo del corazón. Jesús dijo en Mateo 15:19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Segunda de Samuel capítulo 11, versículos 2 y 3, vemos esa historia lamentable de David. La palabra nos revela que Satanás, óigame bien, como él logró capturar la atención y los sentidos humanos de un hombre como David, el amado de Dios, y este hombre terminó codiciando a una mujer casada, que estaba casada con otro hombre, con un general que peleaba en su ejército. Teniendo él esposas y concubinas, pues puso los ojos en la persona equivocada y se fijó en ella, se interesó tanto en ella que la hizo llamar y se acostó con ella y la embarazó. Esto parecía que fue una aventura, una canita al aire, una aventurilla. No, esto fue un acto, un pecado que le rompió el corazón a Dios. Y a la final, el diablo le sembró el demonio de homicidio y mandó matar al esposo de esta mujer, a Urías Heteos. Y en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 6, dice la palabra, yo quiero que usted atienda bien lo que le voy a decir, que ese pecado le costó 4 tantos a David. Ese pecado, esa aventurilla le costó 4 tantos dolorosos a David. Lo pagó 4 veces. No se ponga a creer la gente que peca hoy, Dios se olvidó. La paga del pecado es muerte. Dios disciplina, Dios corrige a los que aman. Pero esa estrategia no le funcionó con el Señor Jesús, que lo resistió 3 veces allá en el monte de la tentación. Tampoco le funcionó con José, que prefirió correr sin ropa antes de pecar contra Dios con la mujer de Potifar, que era su amo, que era su jefe. Entonces, solo con la fuerza del Espíritu Santo podemos vencer la concupiscencia. La concupiscencia está arropada, vive debajo de esta piel, de la dermis, de la epidermis. Ahí vive la concupiscencia. Entonces, ¿sabe algo, hermano y amigo? Dios aconseja a las personas con su palabra y siempre vive hablando, aconsejando de 1000 maneras, pero muchas de esas personas escuchan la voz de la concupiscencia dentro de sus mentes, esas mentes que son débiles por no llenarla de la palabra de Dios. Cuando la mente no está llena del temor de Dios, de los pensamientos en Dios, de la palabra de Dios, entonces la mente es un campo fértil para las incitaciones del diablo. Y esa concupiscencia entonces le decapita la fe, que está fundamentada esencialmente en el temor de Dios, y entra la duda, y cuando la duda entra en el hombre, entonces comienza la lucha interna en el temor,
entre el temor reverente a Dios y el pecado que nos acecha. Y termina diciendo la gente, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y comienza a deshojar la margarita o el trébol, no lo sé. Entonces es que el pecado mora en nosotros. Por eso es que hacemos eso. Por eso es que tenemos esa lucha. Porque el pecado no está en el mundo. El mundo está lleno de pecadores. Y de pecado porque el pecado está dentro del hombre. Donde quiera vayamos, ahí está el pecado. Pablo dijo que el pecado mora en mí. Por eso tenemos que hacer morir esta carne con su concupiscencia, los deseos carnales que batallan contra el espíritu. Entonces, ese pecado mora en nosotros. Pero nosotros decidimos si lo cometemos o lo resistimos con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, buscando su fuerza en oración, en ayunos y la lectura profunda, seria, dedicada, responsable de la palabra de Dios. El tercer punto, el tercer paso de la evolución al pecado es la consumación del pecado. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Óigame bien, la consumación del pecado, es la etapa final de la tentación. Es cuando la carne se ha puesto de acuerdo con Satanás y con los demonios. Precisamente ese es el pecado. ¿Por qué? Porque el vehículo del pecado es la carne. Ya en este punto, todos los sentidos del hombre están distorsionados a tal punto, a tal grado, que no se mira las consecuencias mortales del pecado. Ya no le importa, sino que piensan en el placer que gozarán del pecado. Y ese es el gran engaño de Satanás. Porque te lleva a cometer pecado, pero nunca te lleva a pensar en las consecuencias del pecado. Muchos están muriendo con SIDA, están infectados. Otros han sido asesinados por un marido celoso, una mujer celosa. No sé, por causa del pecado. Luego de la consumación del pecado viene lo más terrible para el ser humano. Llega la muerte, porque la paga del pecado es la muerte y la condenación. Entonces el pecador se convierte en un fruto más de la gran cosecha del infierno. Satanás comienza, te lleva al pecado, y después que pecas, entonces te atormenta, te acusa hasta volverte loco. Termina suicidándote, termina corriendo con la mano en la cabeza sin correr a ningún lado. Cualquier sitio te es igual. Entonces vamos a hablar de la muerte. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que has sido concebido, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado hace separación del hombre con Dios, y automáticamente esa persona se convierte en un esclavo del diablo y del pecado. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19. Yo sé lo que estoy hablando. Dios me mandó a hablar de esto. Dios bendiga a los hermanos de allá de Caramanga, en Perú. Hay gente conectada en muchos lugares. Dios los bendiga. No tengo tiempo porque Dios me ha hablado urgentemente. Me dijo, quiero que hables de esto. Hay un ataque mortal a la mente de la iglesia del Señor. Segunda de Pedro 2:19 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Oiga, Satanás, como le dije, incita al hombre a pecar y luego lo acusa, porque él es el acusador. Él te condena hasta volverte loco, te quita la paz, y hasta le lleva a pensar en el suicidio. Esta es la razón de tantos insomnios y problemas de salud. Las casas de las personas llenas de antidepresivos,
de píldoras para dormir, de píldoras para calmar los nervios. Pero la causa de tantos males es el pecado. Porque la Biblia dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Isaías 26:3. Que el fruto de la justicia es la paz, lo dice Isaías. La paz os dejo, mi paz os doy. Es porque tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy hablando de no tener conflictos, estoy hablando de esa paz interior, que aunque estés en medio de una batalla, tú sabes que eres de Dios. Bendito sea el Señor, sabes a quién le perteneces. Nadie termina feliz, amados hermanos, amados amigos, viviendo en el pecado. Yo hasta ahora no he visto que alguien sea feliz después de pecar. Adán no lo fue, Eva tampoco, David tampoco. Pedro lloró amargamente después de pecar, negando al Señor. Judas se ahorcó. El pecado atormenta. El pecado atormenta. El pecado es una de las tormentas más indetenibles, o una tormenta indetenible. La consecuencia del pecado, el dolor por el pecado. El único que puede solucionar eso se llama Dios. Dios. Eso lo hizo Judas Iscariote. Se ahorcó. Lo llevó a traicionar al Señor y luego le llevó hasta un árbol. Él mismo lo llevó al árbol y dijo: el árbol es bueno para que tú te cuelgues. Te cuelgues. Y ahí se ahorcó. Mateo 27, 3 al 5 dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? A Satanás no le importa lo que tú sufras después. A Satanás no le importa si tú pierdes tu matrimonio, si pierdes tus hijos, si pierdes tu salud, si pierdes la vida, si pierdes tu hogar por el pecado. A nadie le importa lo que suceda contigo. El que te incita a pecar, el que te invita a tomar, a fumar, a drogarte, a irte a revolcar en un hotel con alguien. No le importa. Solamente a Dios le importa tu vida. Por eso me tiene hoy aquí diciendo: detente. No peques, detente. Porque Dios te da la fuerza para vencer. Porque Él ha vencido. Y por cuanto Él venció, nosotros somos más que vencedores. Y dice: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Se ahorcó. Vio la salida de ese remordimiento, porque remordimiento no es arrepentimiento. Pedro se arrepintió, sintió arrepentimiento, pero Judas sintió fue remordimiento. Ahora, ¿cómo podemos, amados hermanos? Dios te bendiga, hermana Marina. ¿Cómo podemos mantener nuestras mentes cerradas al pecado? Atienda, hermano. Yo le dije que yo estoy saliendo así esporádicamente solo cuando Dios me permite, porque estamos en otras cosas ahora. ¿Cómo podemos mantener nuestra mente sana, lejos del terreno de las tentaciones y del pecado? Óigame bien. Primero, satura tu mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo es mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso solamente se consigue en la palabra. El entendimiento es el fruto de la mente que ha procesado una idea, y si está procesada por medio de la iluminación del Espíritu Santo, tú vas a entender que lo que estás haciendo es bueno o es malo. Entonces, yo te recomiendo: alimenta tu mente con la palabra de Dios, con libros sanos que edifican. Ten cuidado con los libros, porque yo he leído libros, los he hojeado y están llenos de metafísica, de nueva era.
y de cosas que no convienen, hasta espiritismo. Mensajes buenos, mensajes que edifican, enseñanzas, videos, revistas, conversaciones que estén llenas de la palabra de Dios y de la revelación de Dios. Hay tanta gente que te pueden edificar. No todo lo que usted ve por internet, por el Facebook, por YouTube, está edificando. Hay gente que están usando la palabra, pero tienen una proyección equivocada. Se han desviado a un lugar o al otro, a paralelos que no son los que convienen para tu vida, para tu alma llegar al cielo. Yo tengo más de 300 mensajes en YouTube. Casi todos son de esta naturaleza. Hablo del rapto, hablo de la santificación, hablo de estar preparados para irnos con el Señor. Invierte tiempo, amado hermano, y recursos en esta práctica. Compra un buen libro, compra tu Biblia, pasa tiempo en tu palabra que te va a dejar grandes bendiciones a tu vida y a los tuyos. Cultiva ese hábito tan útil de llenarte de la palabra de Dios, de pasar tiempo disciplinados meditando la palabra santa de Dios. Medita en ella. De ella saldrá un rema. Tú lo lees, lees la letra y Dios te dará un rema de Dios para tu vida. Dios te lo va a dar. La confirmación de Dios para tus propósitos. Quizás la vas a encontrar leyendo la palabra. Te vas a encontrar con la voz de Dios, hablándote, enseñándote. La palabra de Dios te vivifica, te fortalece cuando todo lo demás falla, cuando todo lo demás se ha apagado, entonces se enciende la luz del Espíritu Santo en su palabra. Dios está comprometido 100% con su palabra. Dios no se compromete con el hombre, Dios está comprometido con la palabra, y el hombre que se compromete con la palabra, pues tiene el compromiso de Dios a su favor. Proverbios 4, 20 al 23 dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, óigame bien, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Ve que la palabra, meditar la palabra sana. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya voy terminando. El Salmo 119, versículo 49 y versículo 50. A mí me gusta mucho esta porción bíblica. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Versículo 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Su dicho es la palabra, te vivifica. Pero como la gente anda muerta, parecen unas momias que deambulan por la vida, porque no se han vivificado, porque no buscan la palabra, porque no se alimentan de ella. La palabra te da vida, su palabra es vida y es espíritu. Segundo, para mantener tu mente libre del pecado es enfócate en el propósito que Dios tiene para tu vida. Habacuc 2 al 4 dice así: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere. Aunque la visión tardará aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. La palabra de Dios es verdad. Aunque tardare, espéralo. Eso habla de paciencia. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué bello es este libro, hermano. Tenemos la vida en las manos. Tenemos la salud en las manos y la gente encadenada a enfermedades. Tenemos la liberación en las manos y la gente todavía arrastrando cadenas. La palabra es espíritu y es vida. La vida del hombre siempre se va a inclinar en alcanzar esas metas para su vida. Todo avión tiene una torre de control y hay controladores allí que se llaman controladores aéreos, que son los que guían a los pilotos en su vuelo.
Al igual que los barcos tienen esos faros en las costas que los iluminan en su navegar. Y yo le pregunto, ¿cuál es la torre de control o el faro que te guía en tu vida? ¿Cuál es tu torre? ¿Cuál es tu controlador aéreo en tu vuelo de la vida? ¿Dónde está tu faro? ¿Cuál es tu faro? ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que ilumina y guía tus pensamientos? Si tu puerto no es el reino de los cielos, si tu controlador aéreo no es el Espíritu Santo, no es su palabra, entonces tú estás caminando en tinieblas y rumbo a las llamas del infierno. José, el patriarca, él recibió un sueño de Dios, pero él luchó con toda su fuerza contra todos y contra todo. Él luchó, su familia se levantó, sus hermanos le aborrecían y luchó contra todos para lograr su sueño. Peleó como aborrecido de sus hermanos, como esclavo, como preso, siendo inocente, pero terminó en el trono, gobernando a los egipcios, que fueron los que lo esclavizaron. Ese es nuestro destino. Dios nos llamó a levantarnos, somos cabeza y no cola, estaremos arriba y no abajo. Eso dice la Biblia. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 15 y el versículo 17 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice así el versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Estamos llamados a dar ejemplo. Un ejemplo que explote, que active, que sea el detonante para que las personas caminen a la meta, para que caminen con Dios, para que huyan del pecado, para que sean ese pueblo que Dios ha soñado, un pueblo peculiar, un pueblo especial para Él. Tercero, selecciona los pensamientos que vienen a tu mente, desecha los malos pensamientos y cultiva los buenos pensamientos. Vamos a ver Proverbios 19:27, dice así: cesa, hijo mío, de oír, mira lo que dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Se la voy a repetir. Proverbios 19:27 dice: cesa, hijo mío, detente ya, para eso, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Tú eres producto de lo que oyes, y lo que oyes determina el camino que tú vas a seguir, y el camino en el que tú andas, en el camino en que tú vas a andar, va a determinar el lugar en el que tú pasarás la eternidad, sea en el infierno o sea en el cielo. ¿Dónde dice eso, predicador? Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Necesitas, amados hermanos, seleccionar a las personas a quienes tú oyes, la música que escuchas, lo que tú miras en la televisión, los predicadores y la enseñanza que están dando al pueblo. Necesitas hacer una selección, necesitas meterle sabiduría a todo esto. La internet, las redes sociales, hoy pueden convertirse en el megáfono del infierno, en el micrófono, en el que guía a la gente a las pailas del infierno. El diablo está usando a muchos endemoniados con Biblia que llegan a nuestros pueblos, a las iglesias, con un poco de lana de oveja encima para disimular lo rapaz y lo lobo que son, para guiar a las personas, a los cristianos simples, al error doctrinal y a la apostasía. Jesús solo oía al Padre, Él no oía a más nadie.
no oía ni a sus hermanos, no oía a nadie, no oía ni a los fariseos, no oía a nadie, oía solamente al Padre. Mateo 16, 21 al 24 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22 dice: entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eliseo, amados hermanos, fue uno de los hombres que nos da este ejemplo de lo que el Señor le dijo a los discípulos: negarse a sí mismo, tomar su cruz, seguir, romper con limitaciones, romper con esos paradigmas de tradición, paradigmas culturales que nos relegan a un puesto de espera, a la sala de espera que nunca nos van a abrir la puerta hacia el éxito. Eliseo no era el profeta, por eso quiero hablar para concluir. Eliseo no era el profeta que llegó a ser. Él era un empresario del campo. Él tenía tierras, tenía bueyes, tenía empleados, tenía obreros que trabajaban con él en su tierra, hasta que llegó el momento que cayó el manto profético sobre él. Él no sabía que ese día le llegaría el manto. Él no sabía que el manto estaba listo para él. Ese manto él no estaba trabajando por el manto, él estaba trabajando para su familia, para su vida. Él tenía, bendita sea la gloria del Señor, él estaba trabajando, pero en ese trabajo secular lo estaba llevando Dios a un nivel superior, y de repente llegó un hombre que no esperaba, llamado Elías, y le echó el manto encima. Mucha gente que está trabajando, pero está caminando con Dios, está haciendo algo natural, está haciendo algo secular, pero se está guardando en Dios. Dios tiene para él preparado un manto glorioso para la gloria de Dios. Lo va a preparar, lo va a mover a un nivel superior, y cuando cae el manto sobre la vida de alguien, su vida cambia para siempre, su pensamiento cambia, sus hábitos, sus deseos, todo cambia. Bendito sea el Señor. Él recibió una doble porción de poder. ¿Sabe por qué? No porque tenía el manto, sino porque se esforzó, porque corrió detrás de su llamado, de su propósito en Dios. Él no abandonó a su maestro. Elías le decía: quédate aquí. Él decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esta es una de las razones y de los secretos de recibir el manto y de recibir una unción especial. Ser fiel, ser perseverante, ser una persona que no abandona a las personas que le aman. Bendito sea el Señor. Entonces, lo único que separó a Eliseo de Elías fue ese carro de fuego que llevó a su maestro hasta el cielo. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, debemos ir por más. No te conformes. Ve siempre más allá, como la viuda, hasta que, dice la Biblia, que ella tenía una deuda. Se iban a llevar sus 2 hijos y ella tenía unas vasijas. Y fue a consultar al profeta. El profeta le dio la orientación. La palabra profética orienta. Dios a través de los profetas da revelación. Ella tomó el poquito aceite que tenía dentro de su casa, y con ese aceite llenó todas las vasijas que le llegaron a su casa. Tú puedes llenar tu familia con el aceite, no importa que es poco, pero a medida que tú caminas, eso que parece poco a la visión, a los ojos de los hombres, eso para Dios puede ser suficiente para llenar a tus hijos, tu familia, tu hogar, tu pueblo, tu nación, a tu iglesia, a tu ministerio. Eso mismo, bendito sea el Señor. Llena. Dios quiere llenar. Dios quiere llenar la vida. Bendito sea el Señor. Así que mi consejo es este. La doble porción que pidió Eliseo no es que era un ambicioso. Es una ambición que Dios aprueba.
porque él está ambicionando cosas buenas. Eliseo era un hombre de Dios, era un hombre que tiene una doble porción del espíritu de Elías. Bendito sea el Señor. Ir por más, querer más, no es malo. Querer más para la gloria de Dios es bueno. Malo es querer algo para ser ostentoso, para ser la lámpara que brilla más en la iglesia. El que más recibe aplauso, eso sí es del diablo. Bendito sea el Señor. Así que, para concluir, quiero decirte, Dios quiere para ti. Dios quiere que tú tengas en esta hora esa disposición de ser fiel, trabajar, recibe el manto, pero después que recibas el manto no es para que tú te adornes, para que tú te arropes con él, para que tú te exhibas. El manto es para usarlo, para partir el Jordán. El manto es para resucitar muertos, es para glorificar a Dios. Así que cuida tu mente. Si cuidas tu mente, tu vida estará segura. Vamos a orar porque Dios es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos que han oído, que han visto y que están aquí conectados con nosotros, como esa viuda, Señor, que por el aceite que tenía, ella pudo lograr salvar la vida de sus 2 hijos de la esclavitud de aquel acreedor. Satanás, Señor, se está llevando mucha gente al infierno, se los está llevando al pecado, porque las madres, los padres, los cristianos no están usando el aceite, no están considerando que el poco aceite, pero que sea el verdadero aceite de Dios. El Señor dijo que la fe pequeña, como del tamaño de un grano de mostaza, pero de la fe de Jesús moverá montañas. Tú no necesitas la fe del tamaño de una montaña para mover un grano de mostaza. Es al revés, es al contrario. El poco aceite que tú tengas ahora, el Espíritu de Dios lo va a activar. Ese poco aceite va a subir de nivel, subirá, crecerá, como el aceite de la viuda de Sarepta, que nunca menguó, ni la harina tampoco, donde hay una palabra profética, donde se vive para Dios, donde se recibe el mensaje, donde se recibe el mensaje y al mensajero de Dios. Esa mujer recibió a Elías sin saber quién era, pero el Espíritu de Dios antes le había dado orden. Recibe. El Señor le dijo a Elías, ve donde la viuda de Sarepta, porque yo le di orden a esa viuda que te sostenga. Hay gente que recibe órdenes de Dios y hay gente que solamente puede obedecer la orden de Dios si tiene temor a Dios, si es obediente. Ella recibió, no un hombre, recibió la bendición de provisión, recibió el hombre que iba a asegurar que su aceite nunca iba a menguar, ni su harina en tiempos de hambre. Bendito sea el Señor. Inclusive su hijo muere, pero estando Elías ahí, había una oportunidad. Elías se echó sobre él y Dios lo resucitó. Cuando tú sabes con quién estás, cuando tú recibes el mensaje de Dios, ese mensaje trae vida, trae avivamiento, te vivifica, no solamente a ti, sino también a los que están contigo. Y la mujer, después que el hijo de ella resucita, Dios lo resucita, le dice, ahora conozco que tú eres un santo varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Los verdaderos profetas son personas que traen vida, hablan de Dios, hablan del rapto, exhortan el pecado, resucitan los muertos espirituales y también en la gloria de Dios, lo que está dentro, enmarcado dentro de la voluntad y el plan de Dios divino, puede levantarse muerto. Dios hace milagros extraordinarios. Yo creo eso. Bendita sea la gloria del Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, oremos. Detuve la oración porque sentí en mi corazón decirte esto. Elías recibió un manto, lo dobló y lo usó. Tú recibes dones. ¿Cuánta gente tienen dones, tienen llamado de Dios, pero están ahí sepultados en la banca de una iglesia o en una silla o dentro de la casa, mientras el mundo se está perdiendo, mientras las viudas están perdiendo sus hijos, mientras la gente está muriendo, la gente que tiene el aceite, la gente que tiene la unción, el mensaje, están encerrados? Es tiempo de salir. Cuida tu mente. Satanás ataca tu mente. La palabra de Dios dice que nuestra mente no es la mente
del hombre. Tenemos la mente de Cristo. Cuando una persona tiene la mente de Cristo, piensa solo en una cosa, en Cristo, solo en Cristo. Padre, te doy gracias, te bendigo. Mira a todos los hermanos, hermanas que han oído esta palabra. Yo te pido que tu palabra fluya, toque esa vida, toque esos corazones. Liberta, Padre mío, esa mente, glorifícate. Toque esa mente, toque ese corazón, toque esa vida. Mira esa madre que está sufriendo, Señor, que está sufriendo, que no sabe qué hacer porque tiene problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con sus hijos, Señor amado, o tiene una enfermedad dentro de su familia. Padre, ya tiene su aceite, tienes aceite. Padre, llévala, que active la gloria, que active la fe y que ese aceite, Señor, fluya y que sean llenos del conocimiento de Dios, sean llenos del poder de tu Espíritu Santo, todos los que habitan allí, todos los que viven allí con ella, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, sana las mentes, liberta las mentes, rompe todos esos eslabones de pecado, mentes temblorosas, mentes llenas de miedo. Satanás ha aterrorizado las mentes, ha metido pavor, pánico, terror en las mentes. Tu palabra dice, Señor, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay gente temiendo, Señor, a los contagios, temiendo a las enfermedades, temiendo a todo, Padre mío. Señor, te pido, Señor, que rompa, Padre, las murallas del diablo, Señor, los diques de Satanás, lo que no deja que fluya la palabra en esa mente, que no deja que esa mente se rieguen de la palabra de Dios, que la gloria de tu Espíritu llueva en esa mente y rompa los terrones del miedo, los terrones del pecado, de las tentaciones, de la debilidad, y que esa mente se vuelva un campo fértil para la gloria de tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre. Bendice a personas que en el mundo entero están oyendo este mensaje, que están oyendo esta palabra, en todas las naciones, los que se han conectado, los que se van a conectar. Fluye, Señor, sana cualquier enfermedad, Señor, sea cual sea, Padre mío, sea cual sea. Yo me he hecho sobre ellos como se echó Elías, como se echó Eliseo sobre aquellos dos hijos de aquellas dos mujeres que murieron, Señor. Padre Dios mío, sopla sobre ellos vida, sana el cáncer, sana el SIDA, sana la osteopenia, la osteoporosis, sana, Dios mío, la diabetes, desaparece los tumores, los quistes, Padre mío, sana la mente, el cerebro, Señor, desaparece, sana la tiroides, sana los pulmones, los riñones, la próstata, los ovarios, la matriz, sana, Dios mío, todo el cáncer de mama, cáncer de matriz, cualquier enfermedad, Señor, todo efecto por la brujería, toda obra de brujería, de hechicería, de magia, de vudú, reprendemos al diablo, todo trabajo de magia negra para destruir vida, todo demonio, Señor, que produce a través de la brujería, produce, Señor, esquizofrenia, produce terror nocturno, paranoia, sea quebrantado, Padre mío, se caen los altares del diablo en el nombre de Jesús, y tú te vas a glorificar, Padre mío, porque tú eres el Señor, tú eres el príncipe de la paz. Sopla paz, Padre mío. Sabemos que nuestros países, nuestros pueblos están siendo atacados por la violencia, por la corrupción, por el narcotráfico, mucho, por la brujería, por la violencia, por la muerte, por la guerra, las guerrillas, Padre mío. Pero tu palabra dice, Señor, que tú harás que nuestros pueblos, Señor, sean cubiertos con la paz como un río, dice tu palabra en Isaías. Tú nos darás paz como un río, ese río que se mueve, ese río que todo lo cubre, que todo lo abarca, que todo lo moja, ese río que tiene vida, tiene peces para vivir, que tiene alimento, ese río, Señor, que refresca el alma, que cubre, Señor, los terrenos desérticos, Padre mío, que destruye esas capas xerófilas. Tú eres bueno, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Te pedimos fuerza para resistir, porque sabemos que vienen días muy duros, ataques a la mente cada día más. La televisión, la prensa, los medios de noticiera, los medios noticieros, Señor, están siendo ese portaavión, ese canal de noticias, pero muchas noticias que están trayendo mucho terror y pavor a la gente. Tu palabra dice, Señor, que los últimos días serían peligrosos
pero que nosotros debemos estar confiados, que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo, porque tú has vencido al mundo. Y hay una sola cosa que vence al mundo: nuestra fe. Nuestra fe está en ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos en el nombre glorioso de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén, amados hermanos. Hasta la próxima. Que Dios me suelte otra vez.